Hola, aquí estoy saludándolos con este precioso cuello. Este cuello es extra grande. Este espacio de tejido viene a quedar en los hombros o un poquito más si usted lo usa más abajo, menos alto el cuello. Puede caer un poquito más a los hombros o más levantado. Es punto reversible. Usted lo puede tejer a la medida que le guste porque se teje de lado, así es de que usted le va a dar lo ancho y ya va a determinar los puntos de alto que vaya a querer el cuello. Si lo quiere más largo también lo puede aumentar más puntos de alto para que baje más. Este cuello se puede usar en cualquier forma, levantado o un poco más abajo. El cuello tiene el espacio para doblarlo como le guste usarlo. Está precioso. Voy a usar este estambre. Son 3.5 onzas. Es el número 4. Lo voy a tejer con la aguja circular. Usted lo puede tejer con aguja regular. Son del número 8, que son 5 milímetros. Por la razón que voy a usar agujas circulares es porque no tengo espacio para manejar las agujas regular. Usted los puede tejer con cualquier aguja y esta aguja la voy a usar como auxiliar para cruzar los puntos. Aquí tengo montados 76 puntos. Vamos a empezar a tejer la primera vuelta que se va a repetir desde este espacio. Vamos a tejer 24 puntos. El primer punto lo voy a deslizar y el siguiente punto lo voy a tejer revés. Los 24 puntos van a ir punto resorte o punto elástico, derecho y revés, derecho y revés, derecho y revés. Aquí tengo los 24 puntos. El último tenemos un revés. Vamos a colocar un marcador para tener el espacio marcado. Vamos a darle vuelta al tejido. Esta es la segunda vuelta. Voy a pasar el punto para envolverlo. Lo regreso junto con el marcador. Y aquí vamos a empezar derecho, revés, los 24 puntos, derecho, revés. Así vamos a terminar la segunda vuelta. Ahí terminé la segunda vuelta, que son los 24 puntos. Le doy vuelta al tejido. Vamos a empezar la tercera vuelta. Deslizo el primer punto, revés, derecho, revés. Así vamos a tejer los 24 puntos en esta tercera vuelta. Ahí están la tercera vuelta, los 24 puntos. Voy a pasar el marcador y voy a continuar 8 puntos en punto derecho. Aquí tenemos 52 puntos. Estos 52 puntos siempre se van a tejer punto derecho en cualquier lado del tejido. Aquí tejemos los 8 puntos derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a pasar el punto para envolverlo y regresarlo y darle vuelta al tejido para empezar la vuelta 4. Tejemos los primeros 8 puntos
Estamos en el espacio de los 52. Vamos a tejer derecho. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta vuelta 4 vamos a cruzar los puntos y empezamos a tejer 8 puntos igual, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Llevamos 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a descansar al frente 8 puntos. Tejemos los 8 puntos que tenemos en la aguja. Sin dejar de tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Tomamos los puntos que dejamos descansar y terminamos la vuelta 4. Ahí está terminada la vuelta 4. Vamos a continuar tejiendo 4 vueltas todos los puntos. Vamos a tejer 4 vueltas. Y vamos a tejer los puntos revés, derecho. Esto no va a cambiar en todo el tejido, va a ser igual. El punto resorte. Esta es la primera vuelta de las 4, donde se van a tejer todos los puntos que tenemos en la aguja. Por eso aquí tenemos el marcador y aquí cambiamos el punto. Todos los puntos van a ser derecho, los 52 puntos. Así terminamos la primera vuelta de las 4 y vamos a tejer todas las vueltas igual como estamos tejiendo esta. Ok, esta vuelta la voy a numerar como las 5 para no tener problemas con las siguientes vueltas. Vamos a empezar las 6. Todos los puntos los vamos a tejer. Los 52 puntos los vamos a tejer derecho y los 24 puntos punto resorte. Ahí terminé la vuelta 6. Vamos a darle la vuelta al tejido y vamos a tejer las 7, todos los puntos como los hemos tejido estas últimas vueltas, los 24 puntos punto resorte. Y los 52 puntos los vamos a tejer punto derecho. Ahí terminé la vuelta 7. Aquí tenemos la marquita. Aquí tenemos los 52 puntos. Le damos la vuelta al tejido. Vamos a tejer los 52 puntos igual, punto derecho. Vamos a llegar hasta la marquita solamente. Vamos a tejer la vuelta 8. Ok, estamos en la vuelta 8. Aquí llegué a la marquita, la voy a pasar y vamos a cruzar los puntos por segunda vez.
Estos se cruzaron después de tejer 8 puntos. Ahora los vamos a cruzar los primeros 8, los vamos a poner a descansar para la parte de atrás del tejido. Vamos a tejer punto derecho, revés, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tomar los puntos que están descansando en la parte de atrás y los vamos a tejer. Vamos a tejer los 8 puntos. Siempre tenemos un punto derecho para empezar. No hay que perder el orden de los puntos. Aquí tejemos un derecho y al último tejemos un revés y ahí están los 8 puntos. Y vamos a continuar con los 8 puntos, los últimos que tenemos en la hoja principal, y terminamos la vuelta 8. Ahí está. Esto que tejimos 8 vueltas, vamos a tejerlas todo lo largo o lo ancho que quiera su cuello. Vamos a empezar a repetir la número 1, que solamente vamos a deslizar el punto, solamente son los 24 puntos. Esta es la vuelta 1 de repetición. No tenemos que contarlos porque ya tenemos la marquita. Aquí terminamos la primera vuelta. Vamos a tomar el siguiente punto para envolverlo. Lo regresamos. Igual la marquita la vamos a regresar. Y empezamos la segunda vuelta. Vamos a tejer los mismos 24 puntos, punto resorte. Es la segunda vuelta. Aquí está la segunda vuelta. Vamos a darle vuelta al tejido. Empezamos la vuelta 3. Deslizo el punto. Los 24 puntos los vamos a tejer. Ahí están los 24 puntos de la tercera vuelta. Vamos a tejer 8 puntos. Vamos a tejer el punto derecho. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí estoy en la vuelta 3. Tengo los 8 puntos tejidos después de los 24. Aquí lo único que tengo diferente, que cada 8 puntos le puse una marquita, porque se dividen los puntos cruzados en 8 y son 3 veces 8 puntos. Aquí ya tengo los 8 puntos
derecho, es la vuelta 3. Le voy a poner una marquita también igual. Esto les facilita bastante para que no se pasen y no estén contando también. Ahí vamos a terminar la vuelta 3, deslizo el punto, lo envuelvo y lo regreso junto con la marquita y vamos a tejer la 4. Ustedes ya tienen la información cómo tejer la 4, solamente les estoy dando idea para facilitarles mejor. Aquí vamos a regresarnos para tejer los 8 puntos derecho. Los 8 puntos. Esta es la vuelta 4. En la vuelta 4 tejemos para cruzar los puntos. Los primeros 8 puntos los vamos a tejer porque estamos adentro de los 24 puntos. Ahí está el tejido fácil. Entramos en los 24 puntos, nos damos cuenta fácilmente. Ahí están los primeros 8. Así nos despreocupamos de contar. Ahora vamos a descansarlos. Vamos a pasar la marquita. Es el único trabajo de estar moviéndolas, pero le ayuda bastante. Esta las vamos a poner al frente porque estamos en la vuelta 4. Aquí vamos a continuar los 8 puntos. Voy a mover la marca esta para tejer los 8. Ahí está de nuevo la marquita y tejemos los últimos 8 puntos. Como se divide en 3 partes de 8, vamos a tejer los 8 puntos. Aquí tenemos 2 puntos para terminar la vuelta 4. Ahí está terminada la vuelta 4. Precioso que está. Aquí ya avancé, pero es la vuelta 4. Ahora así vamos a continuar. Como ustedes tienen ya la información, aquí vamos a seguir de la 5 a la 8. En la 8 vamos a cruzar de nuevo los puntos. Ok, antes de continuar les voy a dar una recomendación. Este mismo punto que está envuelto, aquí hicimos el punto para regresar la vuelta. Lo que hago, lo tomo el lazo donde envolvimos el punto y regreso el punto. Este es el mismo punto. Estos dos lazos los podemos tejer juntos y así ya queda como mejor tejido en esta forma. Cada que estemos sobre el punto envuelto, tejemos los dos lazos. Ahí está, queda cerradito. Aquí estoy tejiendo la vuelta 8. Estoy en este espacio ya para cruzar los puntos. Aquí puse el marcador en la primera vuelta. Esta vamos a contarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La que está en la aguja es la 7. La que estamos tejiendo es la 8. Así vamos a continuar para cerrar la 8. Les digo esta forma, cómo contar los puntos para saber cuántas vueltas tenemos. Ok, estoy empezando la primera vuelta. Aquí vamos a marcarla, vamos a mover la marquita donde la habíamos colocado en la primera vuelta anterior. Aquí estamos la primera vuelta.
La marco para el lado de atrás. Ahí está la primera vuelta. Ya de aquí voy a contar primero las 4 vueltas para hacer los puntos cruzados y después las 8 vueltas para hacer el segundo cruce de puntos. Esta es la primera. Vamos a continuar para seguir tejiendo. Ok, tejí 3 madejas. Les voy a dar la medida. Son 14 pulgadas y media, que son 37 centímetros de ancho. Es lo de arriba del cuello. La medida de largo son 16 pulgadas 41 centímetros, y este espacio lo voy a medir para dárselos también igual. Aquí tiene la medida en forma circular. Lo estoy tomando así solamente sin estirar. 34 pulgadas, que son 86 centímetros y medio. Las 34 pulgadas que les di en esta forma, de la forma circular, son dobles porque la tomé de un solo lado, del lado del frente. Así es de que son 68 pulgadas de el espacio de todo el círculo, 68 pulgadas. Y vamos a sumar los centímetros dobles. Esto es lo ancho que usted decida tejer. Aquí son 3 madejas en total. Llegué hasta la vuelta 6. Ya les di la medida. Esto es todo lo que quedó de las 3 madejas. Con esta punta de hilo vamos a unir las 2 piezas. Ya le retiré las lentejuelas para poder coser con la aguja. Podemos tejer la vuelta 7 si gusta tejer una vuelta más. Si no, hasta aquí está bien, la 6. Voy a tejer una vuelta con un color diferente para que se nos facilite más tomar los puntos y unirlos. Vamos a tejer los puntos como están, derecho, revés. 8 puntos vamos a tejer. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, el último revés 8. Estos puntos que siguen los vamos a poner para la parte de atrás. 8 puntos los vamos a poner a descansar en la parte de atrás y vamos a tejer los siguientes 8 puntos. Ahí están los 8 puntos. Tomamos los que están descansando y los vamos a continuar tejiendo con el siguiente color. Vamos a tejer la vuelta regular como se está tejiendo. Aquí vamos a terminar. Aquí estoy en el último punto de los 8. Y estos puntos los vamos a tejer igual. Punto derecho hasta terminar todos los puntos. Vamos a tejer una segunda vuelta. Ahí tengo 2 vueltas en total. Vamos a cerrar los puntos. Voy a cerrarlos con el gancho. Tomo el primer punto, el segundo, así vamos a ir cerrando. Terminé de cerrar los puntos. Voy a poner para el lado de afuera, este lado de los puntos, y aquí es donde montamos los puntos. Aquí vamos a empezar. Esta es la punta del hilo donde los empezamos a montar los puntos. Es muy fácil unir las 2 piezas. Si usted lo sabe hacer, qué bueno. Si no, pues esta es mi forma de unir las 2 piezas.
Voy a tomar el punto. En este primer punto nada más voy a pasar una sola vez la aguja por el primer punto, que es punto revés, y en este espacio también tenemos un punto revés. Solamente voy a poner la aguja aquí en este espacio que tenemos aquí. Es todo. Vamos a empezar así. Me confundo con este hilo que tenemos, que es donde empezamos el tejido. Esta es el de la costura que estamos haciendo. Este punto que sigue aquí es un punto derecho. Los puntos derechos los vamos a tomar por abajo de un lado. Queda abierto, la aguja queda en medio de la cadena. Así vamos a tomar todos los puntos derechos. Y aquí tenemos la cadenita del punto derecho. Lo vamos a tomar por abajo la aguja y arriba los dos hilos. Es el punto derecho. Aquí vamos a tomar los dos. Y acá nada más tomamos uno. El punto derecho. Porque vamos a regresar la aguja al mismo espacio. Aquí está la aguja al mismo espacio. Una sola vez lo vamos a regresar. Lo voy a sacar fuera el punto, el hilo, para mostrarles cómo vamos a continuar el siguiente punto. Este punto derecho ahí ya está unido. Vamos al revés. Aquí el hilo amarillo nos está indicando cómo debe de ir el hilo que estamos cosiendo. Si se fija, está solamente por abajo. Ahí está, es el punto revés. A este lado solamente tomamos un hilo. A este lado, un hilo de cada punto. Aquí tenemos el siguiente punto revés. Vamos a tomarlo por abajo, los dos hilos. Ahí están los dos hilos de la cadena. Vamos a tomarlos así, en esta forma, los dos hilos. Déjenme les muestro. Estos son los dos hilos del punto revés. Los vamos a tomar por abajo. Pasamos los dos hilos y tomamos el punto en esta forma. Si está confundida dónde está la costura en este lado, estire el hilo y ahí está la costura. Aquí vamos, este es el mismo punto revés que pasamos una sola vez. Lo volvemos otra vez a tomar, el mismo punto. Aquí tenemos el hilo amarillo. Usted lo va a seguir el hilo amarillo. Aquí va, es el punto derecho. Solamente un lacito tomamos. ¿Se fija qué fácil? Hay que ir ajustando para que no quede muy abierta la unión que tiene. Aquí tenemos el punto derecho. Tomamos los dos hilos por abajo. Regresamos al mismo punto. Aquí está el mismo punto. En cualquier lado que lo tome es igual. Aquí vamos a tomarlo en este espacio. Es el mismo punto. Y aquí está al revés. Aquí nos está indicando el hilo por donde tenemos que pasar la aguja. Tome un derecho, la mitad de un derecho y la mitad de un revés. A un solo tiempo. Aquí tenemos un revés. Aquí tenemos un revés.
Tenemos que tomar por arriba los dos puntos, ahí están. Ajustar bien el punto. Aquí tenemos un revés por abajo. Aquí está el hilo. Por abajo tomamos un derecho. Aquí tomamos un derecho, los dos lacitos por abajo. Regresamos al derecho. Vamos a tomarlo por aquí y nos vamos a seguir el hilo amarillo. Tomamos dos puntos, un lado del derecho y un lado del revés, y así vamos a continuar en este espacio de la trenza. Vamos a continuar aquí. Tenemos un revés, lo tomamos por abajo, aquí está la aguja arriba, y vamos a regresar al punto revés. Aquí está por abajo. Aquí lo tenemos, el punto derecho, el siguiente. Y vamos a encontrar aquí un punto derecho. El punto derecho, aquí lo tenemos con un punto revés. Aquí está el hilo, nos está indicando para dónde vamos a seguir. Aquí tenemos un punto revés. Esto así lo vamos a continuar así como está. Primero tomamos este y así como está lo vamos a seguir tomando, porque esto está cruzado. Aquí está, y así lo vamos a coser igual, cruzado. Vamos a llegar hasta este espacio y ahorita les indico cómo vamos a unir este punto que es diferente. Aquí terminé la trenza, estoy en el último punto derecho a este lado. Ahí está, este es el último, este hilo es el que viene de este lado para este lado. Aquí está donde tomé el último punto derecho. Vuelvo al mismo punto, porque ya saben que son dos veces en cada punto, y este punto lo voy a tomar. Tengo que ver cómo está formado. Tenemos dos líneas aquí, entonces tenemos que formar un revés. Para formar un revés necesito tomar el punto por la parte de arriba. Ahí está. Ahorita vamos a continuar así. Aquí ya vamos a cambiar la forma de ir tomando los puntos, porque ya vamos a ir formando el siguiente punto. Aquí lo vamos a tomar por la parte de abajo. Ahí está. Por la parte de abajo los puntos, y vamos a poner la aguja por arriba. Este es un punto, dos hebras tomamos a este lado. Igual vamos a continuar igual, así se va a tomar el punto, acá dos hebras. Ok, vamos a verificar bien este. Ok, ahí está perfecto. Este es el que tomamos ahorita, este punto lo ajustamos. Aquí el hilo nos va a ir guiando, el hilo amarillo, se fija que va por abajo. Ahí está. Vamos a continuar por arriba, tomamos el punto, nada más que tenemos que estar bien seguros que no perder ningún punto, porque al momento de quitar el hilo puede quedar un punto suelto y ahí es donde vamos a tener el problema. Aquí vamos a continuar.
el hilo amarillo nos va a ir indicando dónde va la aguja. Ahí está. Tomamos un lazo de un punto y un lazo del siguiente punto. Y acá los tomamos los dos juntos. Los dos lazos juntos. Ahí están los dos hilos juntos. Aquí está, por la parte de abajo está el hilo amarillo. Por la parte de arriba está el hilo amarillo. Así vamos a continuar todo los puntos que tenemos. Aquí estira el hilo para ver dónde está el último punto. Ahí está, vamos a continuar. Así terminamos la costura. Ahí terminé de coser. Vamos a retirar el hilo que tejimos con los puntos. Es solamente destejerlo, porque a veces que me preguntan que cómo lo vamos a hacer esto. Es solamente destejerlo. Ahí está terminada la costura. Aquí tenemos la trenza. Ahí lo tenemos terminado el cuello. Aquí tenemos la parte de la espalda. Aquí está el cuello precioso que está hasta arriba. Aquí lo tiene. Espero que le guste, que lo teja. Espero sus comentarios. No se le olvide compartir el video y suscribirse si le gusta. Aquí estoy con todo gusto para contestar sus preguntas, las dudas que tenga de cualquier tejido. Y aquí estoy para vernos el próximo video. Gracias. Un abrazo para todos.